El reclutamiento temprano se volvió una táctica de guerra. Los menores eran utilizados para el cobro de la renta y la ejecución de sicariato, con la certeza de que, si eran capturados, las leyes promovidas por la ONU impedirían una pena de prisión prolongada o un registro criminal permanente. Ustedes, señores de las Naciones Unidas, fueron los arquitectos legales del caos. Ustedes le quitaron los dientes al Estado y le pusieron garras a la delincuencia. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El 1 de abril de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado oficial expresando lo que llamaron profunda preocupación por las reformas legales en El Salvador. No es posible que un violador de un niño, de una niña de 8 años, de 6 años, de 4 años, se le dé una condena de 10 años y a los 5 años, si se porta bien, ya va para afuera. No es posible. El punto central de esta discordia es la modificación del Código Penal y la Ley Penal Juvenil, que permite sentencias de hasta reclusión permanente revisable a los 25 años para menores a partir de los 12 años vinculados a grupos de terrorismo y crimen organizado. La ONU alega una violación directa de la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente en materia de rehabilitación. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele respondió vinculando esta presión internacional con una fecha clave: el 27 de abril de 1994. Bajo recomendaciones similares a las de hoy, se aprobó en aquel entonces la Ley del Menor Infractor. El resultado fue catastrófico. Según datos del Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil, El Salvador acumuló más de 120,000 homicidios entre 1994 y 2019. Un periodo donde las pandillas MS-13 y Barrio 18 utilizaron a menores de edad como su brazo ejecutor más sanguinario, aprovechando una impunidad penal casi absoluta, diseñada desde el extranjero. Lo que estamos presenciando no es un debate jurídico sobre los derechos de la infancia. Es una colisión frontal entre la supervivencia de una nación y la burocracia globalista que prefiere ver a un país desangrado antes que admitir que sus teorías de laboratorio social fracasaron estrepitosamente. La ONU acaba de lanzar un dardo cargado de veneno humanitario. Pero lo que intentan ocultar es que ese mismo veneno es el que convirtió a El Salvador en la capital mundial de los homicidios durante 3 décadas. ¿Saben qué es lo que realmente les duele en Nueva York? No son los niños de 12 años. Les duele que un país pequeño, al que siempre trataron como una colonia de experimentos sociológicos, haya decidido que la vida del ciudadano honesto vale más que la comodidad del criminal. El Salvador ha descubierto la verdad más incómoda para el orden globalista: que el mal no se rehabilita con talleres de dibujo cuando ese mal tiene una pistola en la mano y una orden de la clica para descuartizar a una familia. Hoy vamos a desmantelar la hipocresía de los organismos internacionales. Vamos a ver cómo la ONU, bajo el disfraz de la progresividad de derecho, le entregó un ejército de reservas a las malas en 1994. Bukele no solo les ha contestado, los ha puesto frente al espejo de sus propios muertos. Si te quedas, vas a entender por qué la cadena perpetua para estos niños no es un exceso, sino un acto de legítima defensa de una civilización que se negó a morir para darle el gusto a un burócrata internacional. Prepárense porque la ONU llama preocupante. El pueblo salvadoreño lo llama justicia. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera.
Damos inicio. El 27 de abril de 1994, tras la firma de los acuerdos de paz, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del Menor Infractor siguiendo los lineamientos estructurales de la ONU. Una farsa, una negociación entre dos cúpulas. ¿O qué beneficio le trajo los acuerdos de paz al pueblo salvadoreño? El marco legal establecía que ningún menor de 18 años podía ser procesado como adulto, limitando las penas a un enfoque socioeducativo. Las condenas máximas apenas alcanzaban los 5 o 7 años para delitos tan atroces como el homicidio agravado. En 1996, la situación se agravó cuando Estados Unidos aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad en materia de inmigración, desencadenando la deportación masiva de miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 desde Los Ángeles. Más de 20.000 individuos con antecedentes criminales regresaron a un sistema legal salvadoreño que, por imposición internacional, tenía un vacío total de autoridad sobre el segmento juvenil. Documentos de inteligencia policial confirman que las estructuras criminales adaptaron su modelo operativo a esta ley. El reclutamiento temprano se volvió una táctica de guerra. Los menores eran utilizados para el cobro de la renta y la ejecución de sicariato, con la certeza de que, si eran capturados, las leyes promovidas por la ONU impedirían una pena de prisión prolongada o un registro criminal permanente. Entre 1994 y 2018, esto derivó en una tasa media de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2015, el 40% de las detenciones por asesinato involucraban a jóvenes que gozaban de estos beneficios de rehabilitación exigidos internacionalmente. Escuchen bien, es la radiografía de un suicidio inducido. Lo que la ONU llama hoy estándares internacionales en El Salvador se tradujo en una carnicería generacional. No fue un error de cálculo, fue un mecanismo de relojería diseñado en oficinas con aire acondicionado en Ginebra que se instaló sobre el cuerpo sangrante de una nación que intentaba ponerse de pie. La Ley del Menor Infractor de 1994 fue la partida de nacimiento de un ejército de asesinos impunes. Imaginen el escenario. Tienen a los criminales más feroces de los suburbios de Los Ángeles llegando a un país con la policía desmantelada, donde gracias a la ONU-SAL se le ha dicho que si usan a un chico de 13 años para jalar el gatillo, ese chico saldrá libre en un par de años después de unas charlas de reincorporación. Convirtieron a la infancia salvadoreña en su escudo humano y en su punta de lanza. La ley obligaba al Estado a tratar como niños confundidos a individuos que habían sido ya iniciados en rituales de sangre y violaciones. La ONU impuso que la privación de libertad debe ser el último recurso. Perfecto. Los pandilleros tomaron nota. Usaron ese último recurso como su seguro de vida. Mientras el mundo aplaudía los avances en derechos humanos, las madres salvadoreñas enterraban a sus hijos en bolsas de plástico porque un menor infractor decidió que no le gustaba cómo lo miraban. Ustedes, señores de las Naciones Unidas, fueron los arquitectos legales del caos. Ustedes le quitaron los dientes al Estado y le pusieron garras a la delincuencia. Los centros light de rehabilitación se convirtieron en universidades del crimen. No vengan ahora a hablar de bienestar para los victimarios cuando sus políticas les arrebataron la vida a 250.000 de salvadoreños. El Salvador no está atacando a los niños, está extirpando un tumor que ustedes permitieron que creciera hasta que casi mata al paciente. El discurso de la ONU se atrinchera en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la prisión de por vida para menores de 18 años. Sin embargo, este marco jurídico internacional omite por completo la calificación de combatiente irregular o terrorista que el Estado salvadoreño otorgó a estos grupos tras la histórica sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2015.
Hay un antecedente oscuro que la comunidad internacional prefiere no mencionar: la tregua entre pandillas de 2012, respaldada por la OEA. Durante ese periodo, las maras fortalecieron su capacidad de reclutamiento juvenil. Los líderes ordenaban que los crímenes de alto impacto fueran cometidos por menores para explotar precisamente el marco de protección que ahora la ONU exige preservar. La tasa de reincidencia bajo ese modelo de rehabilitación superaba el 70%. Es fundamental aclarar que la reforma actual no establece una cadena perpetua automática e inamovible. Lo que existe es un régimen de revisión a los 25 años de cumplimiento. Esto contrasta con el sistema anterior, donde los menores seguían operando extorsiones desde los centros de reintegración. Los resultados de este cambio son irrefutables. En 2024 y 2025, el índice de homicidios cayó a 2,4 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja en la historia de la región, coincidiendo exactamente con el endurecimiento de penas para estos actores terroristas. Miren la trampa dialéctica. La ONU-SAL utiliza la palabra niño para evocar a un infante inocente jugando en un parque, cuando la realidad en las calles de San Salvador era un sicario de 14 años con tatuaje en el rostro, capaz de desmembrar a un trabajador por no pagar una renta de $1. Esa es la diferencia entre el derecho de escritorio y la realidad del suelo. La narrativa rival es perversa porque nos dice que el victimario tiene un derecho inalienable a la rehabilitación, pero olvida el derecho natural de la víctima a no ser asesinada. ¿Dónde estaba la ONU cuando las pandillas usaban a esos niños para violar a niñas de 12 años en los cantones? Su silencio ha sido cómplice de un genocidio por goteo que desangró a mi región durante 3 décadas. El presidente Bukele ha dado en el clavo. El Salvador no está inventando un problema, está resolviendo la consecuencia de un experimento fallido impuesto desde fuera. En 1994 les dijeron: sean civilizados, no castiguen a los niños. El Salvador obedeció. El resultado fueron 250,000 muertos y una economía de rodillas. Ahora que el país dice basta, los mismos que diseñaron el desastre tienen la audacia de criticar la solución. Es el colmo del cinismo. Desde una perspectiva de derecho natural, la justicia exige que la pena sea proporcional al daño. Si un individuo ha decidido integrarse en una estructura terrorista, ha renunciado voluntariamente a los beneficios de la convivencia pacífica. El Estado tiene la obligación moral de proteger a los inocentes antes que garantizar la comodidad de los verdugos. Lo que la ONU propone no es rehabilitación, es impunidad con barniz humanitario. Y la impunidad es el combustible que alimenta el ciclo del mal. Las reformas de marzo de 2024 establecen que los menores de 12 años pertenecientes a organizaciones terroristas podrán recibir penas prolongadas, con revisión obligatoria a los 25 años, condicionada a su desvinculación total de la estructura criminal. El Salvador ha pasado de una tasa de impunidad del 97% en delitos juveniles vinculados a pandillas a una efectividad judicial sin precedentes. Desde la implementación del régimen de excepción, el país ha acumulado más de 600 días sin homicidios. Según el Índice de Paz Global de 2025, El Salvador se posiciona como el país más seguro del hemisferio occidental. Mientras la ONU cita convenciones, el Estado salvadoreño aplica el principio de legítima defensa y el bien común. Esta reforma no afecta a la infancia civil. Es un bisturí quirúrgico dirigido exclusivamente a individuos con pertenencia comprobada a grupos terroristas que atentan contra la existencia misma de la nación. Llegamos al punto de no retorno. Los datos certifican un milagro político y la disfunción de un dogma globalista. La ONU-SAL
no está preocupada por los niños, está aterrorizada por el ejemplo salvadoreño. Porque si un país pequeño y azotado por la guerra puede alcanzar la paz simplemente aplicando la ley y rechazando recetas extranjeras, entonces todo el andamiaje de expertos internacionales queda en evidencia como una farsa costosa e inútil. El 27 de abril de 1994 fue el día en que El Salvador, engañado por promesas de paz liberal, le entregó la llave de su casa a Lobo. Durante 30 años, el pueblo pagó esa factura con sangre. Hoy, Bukele le ha contestado a la ONU con la autoridad moral de quien ha sacado a su gente del abismo. No es odio a la infancia, es amor a la justicia. No hay nada más cruel que pedir rehabilitación para un terrorista, mientras se ignora el trauma perpetuo de la familia que le destruyó políticamente. Es una bofetada al nuevo orden mundial. El Salvador ha demostrado que la seguridad es el derecho humano fundamental, porque sin vida, todos los demás derechos son poesía barata. Espiritualmente estamos ante la restauración del orden. Un Estado que no castiga el mal traiciona su misión. El Salvador ha elegido proteger a los niños que van a la escuela y a los ancianos que quieren morir en paz. Y si para lograr eso hay que encerrar a quienes decidieron tatuarse el odio, que así sea. La historia ya juzgó a los que trajeron la ley de 1994 con 250,000 tumbas. La historia juzgará a los que hoy defienden la justicia con el nacimiento de una nación libre. La justicia no es un sentimiento, es un orden. Como dice San Pablo en Romanos capítulo 13, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal, porque no en vano lleva la espada. El Salvador ha vuelto a empuñar la espada para proteger al inocente. La verdadera compasión consiste en evitar que haya más víctimas. La paz real no se construye con comunicados desde Ginebra ni Nueva York, sino enfrentando al mal de frente. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Por qué creen que los organismos internacionales insisten en recetas que ya fracasaron y costaron miles de vidas? ¿Es simple incompetencia o hay un interés oculto en mantener a las naciones sumidas en la inseguridad? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.